Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy ya es viernes, el último día de la semana. Qué bueno es poder cerrar el resumen de la lección de la vida de José, este experto en sueños. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, buen día. Vamos a orar para dar inicio a nuestro repaso esta mañana. Padre bondadoso, queremos pedir tu compañía, Señor, gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Pedimos que nos ayude a entender el estudio de tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Vivi, hoy, como todos los viernes, hacemos una especie de resumen de la vida de nuestro personaje bíblico de esta mañana, de esta semana. Así que hoy tenemos algunas lecturas del libro Patriarcas y Profetas y vamos a continuación entonces a leer. Muy bien. Esta cita está extraída de la página 214 y comienza así. En los primeros tiempos de su vida, José, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José especialmente fue expuesto a las tentaciones que acompañan los grandes cambios de fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado, en la casa de Potifar fue esclavo y luego confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanzas de vindicación ni perspectivas de libertad. En un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad? En su niñez se le había enseñado a amar y a temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto habido entre Jaboc, en donde, después de renunciar a sus pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Mientras era un pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de sus facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida durante este viaje terrible que hizo desde la niñez, desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, hasta la esclavitud que lo esperaba en Egipto, al contemplar por últimas veces las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez, y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. Este está en la Educación, páginas 51 y 52. Preguntas para dialogar. Bueno, las preguntas que aparecen al final del día viernes tienen que ver con esta comparación que se puede hacer con Jesús, eh, de la vida de estos dos hombres, José y Daniel, y cuáles son los puntos en común, dice, cómo revelan José y Daniel a su manera aspectos de Jesús y de cómo habría sido el Señor Jesús. Nosotros sabemos que no hay mucha información del Jesús adolescente, del Jesús en su primera juventud, pero sí tenemos aspectos interesantes en la vida de estos dos hombres de Dios. Tanto José como Daniel fueron llevados prisioneros a un lugar donde no era su lugar, fueron llevados de su casa hacia otro lugar, así como Jesús salió de su casa, ¿no? Porque fue enviado desde el cielo para morar entre los hombres, donde lo torturaron, donde lo mataron finalmente. Sin embargo, estos hombres, así como Jesús, se mantuvieron fieles y nos dan a nosotros un ejemplo de dependencia de Dios. Ellos prometieron ahí, cuando ya se iban a la esclavitud, justamente ser fiel a Dios. Y qué lindo ejemplo tenemos verdaderamente de estos dos hombres, ¿no? De José y de Daniel. En clase también dice la sugerencia del folleto, dialoguen sobre la pregunta que está en el final del día jueves, que dice, ¿cómo aprendemos a confiar en Dios?
cuando las cosas no nos salen tan bien como nosotros lo planificamos, así como no le fue tan bien a José, cómo él continuó confiando en Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo puedes hacer vos hoy que quizás estás pasando por una situación difícil y el desafío es que hay que seguir confiando en Dios? ¿Sí? Así que bueno, te invito a seguir estudiando la palabra de Dios, te invito a seguir confiando en Dios, no importa la situación que puedas estar pasando. Sin duda alguna, cuando nosotros dejamos nuestro futuro en manos de Dios, Dios tiene un plan y Dios tiene siempre una salida. Te invito a continuar estudiando la Biblia. Hoy te invito a estudiar el capítulo 31 del libro de Números, donde vas a encontrar también una historia donde Dios seguramente te querrá hablar a ti también. Te invito a orar para que podamos dejar nuestra vida en las manos de Dios una vez más y aquellos por los cuales estamos orando para poder llevarles el mensaje de salvación. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la semana de vida, de salud, de estudio de tu palabra. Gracias Señor porque en todo momento nos has acompañado al abrir la Biblia, al abrir la lección de esta semana, la número 11, al repasar esta hermosa historia de la vida de José, donde aprendemos de la dependencia, Señor, a ti, a pesar de los problemas de la esclavitud. Gracias porque estuviste con él, y así como estuviste con él, también estarás con nosotros en medio de nuestras situaciones difíciles. Queremos pedirte que bendigas a cada uno de mis amigos que están escuchando este programa. También bendigas a las personas por las cuales intercedemos en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, mañana no te olvides de compartir con tus amigos y hermanos en la iglesia este estudio de esta semana que está realmente emocionante. Y bueno, no te olvides tampoco de compartir esta lección con tus amigos a través de las redes sociales. Dios te bendiga. Feliz día de preparación. Chao, chao.